Nació en 1536 en Talavera de la Reina, aunque fue bautizado en la Puebla Nueva. Marchó muy joven a estudiar artes y teología en Alcalá de Henares y el mismo día de su matrícula entró en el noviciado de la Compañía de Jesús. Tenía solo 16 años. El autor de Historia General de España sigue siendo un referente intelectual 4 siglos después. Teólogo, historiador, filólogo, filósofo, en pleno corazón de su ciudad, una estatua en la plaza que lleva su nombre recuerda su relevancia. Lo hace también el Museo Ruiz de Luna con la muestra La cerámica de Talavera en época del padre Juan de Mariana, que recorremos acompañados del comisario Domingo Portela. Para explicar un poco lo que es la vida de Mariana es explicar cómo vivían en esa época dentro de un convento, ¿no? Como era él. Y hemos intentado pues reconstruir un poco lo que sería un escritorio de aquella época. ¿Con todo tipo de detalles? Sí, hemos puesto, por ejemplo, al fondo tenemos una azulejería de arista, que es la que decoraba los zócalos y suelos en este momento de los conventos, palacios y iglesias, ermitas, y luego hemos colocado una serie de elementos, libros principalmente. Tenemos una fábula de Esopo del siglo XVI, perfectamente, que cada una de ellas está ilustrada con xilografías de la época. Hemos puesto un documento original de 1590, un testamento, y luego ya posterior a su muerte, de 1636, hemos puesto unas decisiones del Tribunal de la Rota, pero escritas por un jesuita, como sabemos él era jesuita, ¿no? Le hemos acompañado pues con una cerámica de Talavera, una escudilla blanca y una jarra conventual de las que supone que él podía tener en su mesa para beber agua o algo. Claro, habéis hecho un ejercicio de imaginación, cómo sería esa estancia, ¿no?, en la que se pone el padre Juan de Mariana pues a trabajar en su escritorio. Sí, ten en cuenta que prácticamente su obra se escribe a partir de 1574, cuando se instala ya en Toledo, definitivamente hasta su muerte, ¿no? Hemos puesto también un cráneo que creemos que tiene un cráneo en madera, que tiene mucho interés porque es el que utilizaba Ruiz de Luna para enseñar a los pintores a pintar cabezas. Posiblemente del siglo XVIII, y bueno, pues creemos que también un guiño al Museo Ruiz de Luna. Háblame de los grabados. Ahí tenemos un grabado del siglo XIX, original, del padre Juan de Mariana, que es la figura que todos conocemos. Claro, es la imagen, ¿no?, que tenemos de él. Casi todos los cuadros y casi todo lo que conocemos de él son de esta época. Y una vista de Ingaerden de 1571, pero recordaros 69, de Talavera, de las que encargó Felipe II. Muy bien. De todas las ciudades de España, ¿no? Muy bien. Es una copia, lógicamente. ¿Seguimos avanzando? Sí, vamos a seguir avanzando. Mira, vamos a seguir con esa imagen y ahora me explicas lo de ahí aquí. tenemos lo que es un grabado también de la época, una litografía posiblemente, de la casa donde estaba en la puerta del cuarto, donde estaba la casa de padre Juan de Mariana. Y hemos ilustrado aquí, porque esto tampoco suele ser muy común de verlo, en una exposición y menos de cerámica. Él hizo uno de los tratados sobre la moneda de vellón, que le costó bastantes problemas con el duque de Lerma y con Felipe III, porque lo que decía que era un robo manifiesto que quitasen la plata, la moneda de vellón, y la dejase solo cobre, y además la reduciesen a la mitad de su peso. Vamos a insistir en una cosa que me parece muy importante, esa actitud crítica que tuvo también el padre Juan de Mariana, que le trajo sus problemas, ¿no?, a lo largo de su vida. Bueno, nos ha dejado una obra muy importante, fue un gran historiador, escritor, un gran teólogo, pero sí que es verdad que en su día a día tuvo que hacer frente a algunas dificultades. Él fue una persona crítica, y al ser una persona crítica siempre te trae problemas, ¿no? En este caso, uno de los problemas fue la moneda de vellón. Aquí le declararon la guerra, es decir, Felipe III le dio bastante caña, incluso no le pareció nada bien, ¿no?, su actitud. Incluso fue acusado por la Inquisición, y tuvo un proceso inquisitorial que se le consideró leve, pero ahí estuvo, ¿no? Incluso, y eso que él había participado en la elaboración de una nueva lista de libros prohibidos por la Inquisición, que tenemos dos ahí. Lo tenemos también ahí, ¿verdad? Ahí tenemos dos libros ahora, que son facsímiles, lógicamente, de los que estaban prohibidos y otro libro que le trajo muchos problemas fue el del rey. Porque ahí, pues de alguna manera, él decía que el regicidio era en un momento determinado, podría ser válido, ¿no? Claro, eso al rey no le gustó nada. Nada de nada. Y además lo hizo para él, como para enseñarle un poco a gobernar. Felipe. Pero claro, fue tal que ese libro fue requisado. Todos los ejemplares que pudieron fueron quemados.
y los pocos que quedaron también fueron quemados en Francia, en París, por orden del Estado, por orden del verdugo. Así que no fue una vida fácil, ¿no? Ahí tenemos una copia de alguno de ellos. Sí. Esta baraja que me llama mucho la atención. Esta es una baraja muy curiosa, apareció en Toledo, en una casa encima de un dintel, durante una restauración de la casa. Es de 1574, creo recordar. Sí. Y está formada por varios conjuntos de cartas, es decir, no es una carta propiamente, no es una baraja completa tampoco, hay 40 y tantas, y creen que está hecha por lo mínimo, seguro, por 2 naiperos diferentes. Es lo que hacían cartas, y uno de ellos, posiblemente por 4, pero confirmados uno es Philippe Aviet y otro es Pierre Papin. Es decir, Pierre Papin no se sabía nada de él. Entonces, digamos que esta carta ha venido a confirmar, porque este personaje aparece en el Quijote, por ejemplo, y no solo una vez, aparece bastante, es bastante nombrado por Cervantes, con lo cual se confirma que sí existía y que además, bueno, corresponde un poco al personaje que había. Hombre crítico, como demostró en sus obras, destacó por la libertad de sus juicios, hombre de su tiempo, que murió el 16 de febrero de 1624. Para cerrar el 4º centenario de su muerte, el Museo de Cerámica Ruiz de Luna y su Asociación de Amigos, con la colaboración de la Escuela de Arte Talaverana y la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, han organizado esta muestra para recordar y actualizar su figura, también el pensamiento y la obra de este jesuita, de la mano de lo más característico y reconocido mundialmente de su ciudad natal, la cerámica. Y sé que mucha gente que venga aquí le va a llamar mucho la atención, claro, es que es la recreación de una botica de los jesuitas. Sí, más o menos hemos recreado lo que sería una botica de los jesuitas. Las boticas en aquellos momentos, aquella época, bueno, pues los productos se guardaban en los tarros que llamamos albarelos o orzas, los redonditos orzas, los otros albarelos. Había diferentes tamaños para contener diferentes sustancias, o píldoras, o ungüentos, o alforisco, es decir, diferentes sustancias que se utilizaban dentro de la medicina tradicional. Todos los que hemos puesto tienen el escudo jesuita. Hemos puesto, principalmente casi todos ellos son del siglo XVII, algunos incluso del XVIII, pero hemos considerado que como la evolución de la compañía, donde él profesa desde los 17 y 18 años, merecía la pena tener su espacio, ¿no? Y por eso hemos recreado lo que sería esta botica. Claro, la verdad es que la exposición también es un homenaje a la Compañía de Jesús, lo vemos, ¿verdad?, por todas las piezas que habéis seleccionado en todas las salas. Si te fijas, en esta época la Compañía de Jesús tenía los principales colegios. Claro. Él da clases en Italia, da clases luego en Francia. Sí, pasa por Roma, pasa por París, es una persona que viaja mucho. Y va a Toledo, que lo que, bueno, eso de alguna manera vino bien pues cuando escribe toda su obra. Claro, y que tuvo una vida muy longeva, creo que vivió 87 años, con lo cual le dio tiempo, ¿no?, a lo largo de su vida de esa extensa producción, ¿no?, literaria. Bueno, pues vamos a seguir porque antes me mencionabas, ¿no?, lo que tenemos aquí en esta... Sí, bueno, aquí tenemos lo de hemos puesto una orza de inquisición, de un inquisidor, con el escudo de Inquisición, porque como él colabora con otros 4 teólogos en lo que va a ser otro libro, otro índice prohibitorio de libros prohibitorios, pues hemos considerado, pues bueno, a esa etapa que él tiene, hemos puesto 2 libros también de prohibidos que aparecieron también en una ocultación en Badajoz, ¿vale? Sí. Son facsímiles, pero bueno. Y luego hemos puesto aquí pues una recopilación de la obra de Mariana, que sobre todo tiene mucha difusión y se publican sus obras, se reeditan sus obras y con muy buena calidad a finales del 19, a mitad del 19 principalmente, a mediados del 19. Tenemos el de temas españoles, que son los 2 tomos, tenemos alguno más, incluso este que también es de mediados del 19, en el que en la propia portada pone que fue quemado en época de Enrique IV, por orden del verdugo, que es el del rey, la institución real que hemos comentado antes. Esta edición, que es una preciosidad, está autorizada por el Senado. Y bueno, pues como veis, está en piel, con unos grabados. Allí tenemos, por ejemplo, un grabado de Puente del Arzobispo. Y bueno, lomos dorados, es una pasada. Una pasada. Y luego ahí al fondo lo que hemos puesto ha sido algunas imágenes de lo que fue el 3er centenario.
Claro, estamos celebrando ahora el 4º centenario de su muerte, ¿verdad? En el 3er centenario es cuando se coloca esa escultura, ¿no? Sí. Que ahora vemos y que, oye, pues nos recuerda la importancia del padre Juan de Mariana aquí en Talavera. Ahí tenemos cuando se inaugura la escultura, allí tenemos una copia de la escultura, allí tenemos al alcalde del momento, Cerro, que estaba, bueno, pues leyendo un texto sobre Mariana, y bueno, el cráneo del padre Juan de Mariana que se sacó de su cripta, parece ser, y que sí. Estaba en Toledo, lógicamente. Y sobre esto, una cosa muy curiosa, sobre la escultura, que es de Duque, Eugenio Duque, tenemos hemos recuperado la relación, ¿no?, de esa escultura que podemos ver en la Plaza Juan de Mariana con esta otra escultura que tenemos aquí, que se ha recuperado para esta exposición. Sí, se ha restaurado además, pues está bastante deteriorada, pero él no manda una sola escultura, sino que manda 2, y la que se elige es aquella, y el otro boceto que mandó para ver cuál se elegía, ¿no? Y le hemos recuperado para el momento. Porque esta escultura, ¿dónde estaba? Está en Santa Cruz. Más de 160 piezas de cerámica y azulejería del periodo en que vivió, la que se usaba diario en la mesa, platos, escudillas, jarras, vasos, saleros, en la cocina, pucheros, ollas, lebrillos, en la despensa, cántaros, cantarillas, tinajas y cerámica para decorar casas, palacios o conventos, con una completa colección de azulejería de arista y cuerda seca en paredes y suelos. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver tres estilos totalmente diferentes. Uno sería el estilo que llamamos más o menos mudéjar, como vemos aquella de la acería, o esta es otra que vemos aquí también de la acería, esas que vemos ahí, hay diferentes formatos, olambrillas, azulejos, tiras, y vamos a ver luego otro estilo que sería, por ejemplo, aquel que ya es un estilo renacimiento, o aquel otro, o este de aquí, ¿no? Porque en la cerámica se ve la evolución también, el paso de los años tiene su reflejo en la cerámica, y los estilos. Claro. Hay también cerámica gótica de esta época, que más o menos coincide, y la mezcla de ambas. Allí, por ejemplo, tenemos una gótica, si os fijáis, que es aquella de allí, y al lado de la renacentista. Vemos como incluso algunos motivos, como por ejemplo este, que es el nudo de Salomón, que enmarca este suelo magnífico. Esta es una solería, muy parecida a las que había en San Juan de la Penitencia, en Toledo. Sí, es muy parecido, y bueno, como veréis es una maravilla, porque vemos de formas circulares, profeso hechas para él, hasta el enmarque de cintilla. Tenemos, por ejemplo, aquí una que es muy curiosa, que son las que se llaman olambrillas por su tamaño, que es eso de cetrería. Esta es un conejo que está mirando a la izquierda. A veces ahí arriba, a lo que él mira, suele ser a lo mejor un halcón. En este caso son un trifolio, una flor. Estas que se llaman de rueda o de rosas, fueron famosísimas y se hicieron sobre todo para zócalos. Para zócalos. Sí. Aquí se empiezan a acompañar algunas con las primeras producciones de Talavera. Un problema que daba la arista que se hacía sobre el barro fresco, se imprimía el motivo, luego se rellenaba y se quedaban unas zonas en relieve y otras bajas, por ejemplo se llama de cuenca, si miras la parte de abajo hundida, o de arista si miras el borde, ¿no? Se rellenaban con color y ya está. Y entonces venía muy bien para los zócalos y para el suelo. Claro, y se estaba en relieve. Entonces, claro. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si las de zócalo suelen estar siempre casi sin desgastar, y fijaros aquella que es de suelo como está desgastada. Claro. Entonces, tenían un problema, y el problema eran las esquinas, cómo solucionaban los problemas de las esquinas, porque ese tipo de técnica no iba bien para ello. La solución está aquí. Y combinaron pues la técnica de cuerda seca, que es una técnica islámica, que bueno, se había mantenido. Y ahí, pues, con conceptos diferentes, se pinta con grasa, con óxido de manganeso normalmente, el motivo. Entonces, y luego se pinta con color el interior del motivo. ¿Qué ocurre? Que la grasa, al cocerla, no deja que los colores se junten, con lo cual se queda el perfil sin vidriar y es una preciosidad. Estos son renacentistas. Son muy bonitas, Bueno, allí tenemos lo que serían mudéjares, los dos aquellos que vemos, una alquería y demás, y luego vemos los podemos ver el contraste. Y incluso, fíjate, el uso de un único color. Sí, lo hay también en verde y en azul principalmente. Pero ahí, fijaros, hay uno, por ejemplo, que es singular, ¿no? Que tiene una rana o un sapo, un batracio con un tonel.
como veis, un rey, hay una figura de una señora también renacentista, es decir, es una pasada de piezas. Sí, sí, sí. Bueno, las jarras que vemos son toledanas. Esta serie es una serie muy complicada. Primero se la dijo que era talaverana, ¿Sí? luego que de Toledo, luego que de Teruel, mil cosas. Al final son de Toledo. Sí. Sí, aunque también se hicieron en Talavera jarras similares, pero estas concretamente son de Toledo. Sí. Se fijan a finales del siglo XVI, principio del XVII, y son singulares porque están relacionadas con las órdenes religiosas. En lo que decíamos antes de la Compañía de Jesús. Si os fijáis, aquí hay, se llaman jarra vinatera o de Santiago, porque las primeras que aparecieron, o sea, que aparecer con el escudo de Santiago, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una con IHS, posiblemente de un convento dedicado a Jesús o jesuita, no sabemos. Y allí tenemos, por ejemplo, un mortero, ¿no? Son piezas, creo que bastante, son todas muy iguales, muy vastas, si os fijáis, de forma, son rotundas, son de uso cotidiano, ¿no? Pasaríamos a Talavera ya. Todas estas han aparecido excavaciones de Talavera, excepto una que luego veremos, porque es una serie que no se hizo en Talavera, un tipo de decoración. Y ahí tenemos, por ejemplo, ya de las primeras series estaníferas, pero que están imitando un poco a las producciones mudéjares, ya que solo están vidriadas al interior. Ah, muy bien. No están vidriadas al exterior. Sí. Escudillas, que son típicas. Ahí hemos puesto, por ejemplo, un salero. Sí. Diferentes tipos de platos, vidriados en blanco de Talavera ya, hizo famosa Talavera el blanco. Sí. Había blancos de diferentes calidades. Si os fijáis aquí, veis por ejemplo aquellas de arriba, la de orejetas, que se llama así por las arsitas que tiene. Claro, por la manera, ¿no? Para o la que pone CA, qué calidad tiene el vidriado, y fijaros estas otras que es un vidriado muchísimo más. Sin embargo, todas tienen una finura que no tenían las jarras que hemos visto en el barro. Totalmente, se nota mucho el cambio, claro. Eso sería una vajilla de uso completa. Sí. Si hemos puesto el plato y las escudillas, porque iban así montados, porque tiene un tetón abajo del plato donde encaja la escudilla, para que no se moviese. Y entonces esto se excavó y se encontró aquí en Talavera. Sí, todo esto apareció en Talavera. Algunas de las piezas, además, que vamos a ver ahora, aparecieron juntas. Qué bien. Sí. Vamos a pasar a otro del aspecto, bueno, ahí tendríamos un poco lo que sería la mesa. Sí. Como si dentro de estas había otro tipo de recipientes, escudillas también, que iban vidriadas, eso es un vidriado estanífero, aquí iban vidriadas con plomo, que esta es la que más conocemos, que era como los pucheros que hemos tenido prácticamente hasta ahora. Claro, sí. Tenemos escudillas, tenemos ahí, por ejemplo, una grasera que se utilizaba de usos medios para coger agua caliente, tenemos un mortero, también tenemos una botella, tenemos un tarro y el candil de pellizco. Y tendríamos 2 candiles de pellizco para iluminarnos, esto ya sin vidriar, lógicamente. Tenemos los pucheros, los típicos pucheros para piezas de fuego, una olla, y pasaríamos a las piezas de agua. Tenemos, hemos dicho, servicio de mesa, servicio de cocina y claro, hemos querido que sea un reflejo tal cual como era la vida entonces. Claro, tú necesitabas tener, pues eso, de la vajilla de mesa propiamente dicha, donde comías, donde demás, donde cocinabas y donde almacenabas, claro. Pues eso, como de sirvienzo. Por ejemplo, ahí tenemos cántaros, 2 cántaros, un cántaro y otro, un cántaro y una cantarilla, tenemos un jarro de gran tamaño, y aquella que es la que decía que es de Toledo, vidriada enmelado de plomo, con decoración en manganeso del siglo XVI. Tenemos jarras vinateras, si os fijáis, ¿os recordáis las jarras azules? Ahí tenemos una. Claro, podemos comparar la diferencia. En barro solo, la vemos, sin vidriar, que es igual en forma que las que hemos visto de vinateras. Un vaso, que no se suelen ver mucho. Y otra jarra además. Y pasamos luego ya a lo que sería un poco la cerámica. Esto que sé que es una joyita para ti. Sí, la cerámica tenemos un barreño, como no podía faltar, de usos múltiples, y tenemos 2 tinajas, una de aletas, que es la que está allí superiormente, que son del siglo XIV, y tenemos una estampillada que apareció en Fray Hernando, en la calle Fray Hernando, junto con un conjunto, era un hoyo donde estaba esta tinaja invertida, junto con más piezas de Talavera rotas que se han podido restaurar de la serie de helechos y de siglo XVII. ¿Cómo es ese momento? Descríbemelo cuando un arqueólogo está trabajando y aparece algo así. Fue una cosa bastante sorprendente, claro. Porque estabas excavando normal, ¿no? Y llegas a un sitio, te encuentras esto invertido, con piedras dentro, empiezas a limpiar y ves que es un hoyo gigantesco donde han metido 20 o 30 piezas de Talavera de la misma época, entre ellas, además, curioso, porque cuando te encuentras una cosa de estas, digamos que tiene un valor añadido, porque
encuentras piezas más antiguas y piezas contemporáneas. Y hay una pieza que te está señalando el momento de otras que son difíciles de catalogar, como por ejemplo las cerámicas comunes. Sí. Como tienen mucha perduración en el tiempo, sí. Una pieza que a lo mejor está en uso en el siglo XVI es muy similar a la del siglo XVII, incluso XVIII, las de barro, las de arcilla que hemos visto ahora. Entonces, sin embargo, si aparecen asociadas te con facilita un poco, ¿no? un material de Talavera que se fecha bastante bien, sí. una serie tricolor, una serie, como sabes luego, de lechos, pues entonces la cosa te ayuda mucho a la hora de... Claro, esta fue realmente uno de los hallazgos, ¿no? importantes, así, más satisfactorios. Y terminamos pues con una cosa que es muy imprescindible. Decíamos que era recrear la vida cotidiana, ¿no? Claro, pues los orinales, ahí tenemos 2 orinales, uno de Talavera, que es el que está vidriado en blanco, estanífero, y otro en vidriado almelado, que es lo que también se utilizaban. De la cerámica usada a diario a la loza fina de las principales series talaveranas, cerámica que comenzó a fabricarse en época del padre Juan de Mariana, pues su vida coincide con el nacimiento y auge de las lozas talaveranas, hasta el punto de que el nombre de Talavera se convirtió en sinónimo de loza. Sepan además que tuvieron mayor demanda a partir de la pragmática contra el lujo de 1601 del rey Felipe III, que prohibía el uso de las vajillas de oro y plata, por lo que fueron sustituidas por vajillas de Talavera. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por esas series que hicieron famosa Talavera, ¿no? Hemos empezado por la serie de mariposas, que se llama así por Platón Páramo, que la puso el nombre por aquello que vemos allí, que parecen unas mariposas, pero que realmente es un motivo oriental, copiado de las porcelanas chinas. Vemos, pues bueno, cómo son estos tipos de decoración, con una ave, normalmente un ave, un cervatillo y cosas así, unos animalitos, todo muy modesto, y vemos cómo mezclan las diferentes series. Ahí vemos otra que tiene los mismos motivos, pero sin embargo la greca, que es la que da el nombre a la serie, es diferente, pero sin embargo el motivo es igual. Con lo cual pero sigue siendo de la serie de mariposas, aunque no la greca, claro. Hemos puesto también un especiero, una benditera y demás. Lo vamos acompañando al mismo tiempo con la azulejería. Como hemos visto, esta es la azulejería que va a dejar... muy diferente a la anterior. A aquella. Claro. Aquella va a empezar a decaer a partir de mediados del siglo XVI, y va a empezar esta, que es la cerámica pintada sobre plano, estanífero, con motivos renacentistas. Aquí hemos puesto algunos de los motivos que va a hacer Juan Fernández para el Escorial, que se van a mantener en policromía, algunos de los que se utilizaban para rellenos también, y bueno, algunas tiras, esquinas, el mismo motivo en polícroma de los acantos, y una de Sebastián Serlio, que está copiada de uno de los tratados de arquitectura más importantes del momento. Vamos a pasar luego a la serie punteada azul, que hizo también muy famosa Talavera. Como veis, tiene motivos incluso que hemos visto, el mismo motivo dentro de la serie de... La serie de mariposas, cómo cambia y se convierte en la serie punteada azul, ¿no? Allí tenéis una preciosa que pertenecía a la colección de José Luis Reneo, amigo nuestro y fundador de la asociación. A mí me ha conquistado el frutero. Y luego tenemos, por ejemplo, este frutero calado ya entre las punteadas polícromas, que son iguales que aquellas, ¿no? Escamadas, tenemos, bueno, aquí tenemos un frente de altar que es muy singular porque imitaba los tejidos, los brocados. Fue muy famoso, se hizo muchísimo, y cada uno es independiente, claro, va a ser Y tenemos esta pieza que hemos expuesto, estaba en la casa de Vargas en Toledo, y apareció en una excavación también, y porque es una pieza muy singular, ya que se encargó en 1661, antes de que Jean Floris viniese a Talavera de la Reina. O sea, Antonio y seguimos avanzando Díaz. Y a ver, nos encontramos... Esta serie no fue famosa, fue lo siguiente. Es decir, estamos ante una de las series que nos van a copiar en todos los centros alfareros de España. Sí, esta se original en Talavera, pero va a ser tan famosa que todos van a querer tenerla, ¿no? La hacen además. Sí, se llega a hacer. Entonces la copian.
lógicamente de otra manera, no llegan a la calidad de vidriados que tenemos, se notan bien. Si os fijáis, había bastantes diferencias. El fraile, fijaros que no tiene nada que ver con, por ejemplo, el caballo, blancura y demás. Es un franciscano, que es una verdadera preciosidad. Y sobre todo aquí me gustaría hacer hincapié sobre estas dos piezas, porque creo que son estos azulejos que son magníficos. Pertenecen a la colección de Bonifacio de la Avellanal. Y fue una compra que estuvo el Ministerio para el Museo de Santa Cruz de Toledo en los años 60, y aquella porque veíamos muy bien cómo es el cambio al Renacimiento con aquellos tres tenantes, ¿no? Y aquí el guiño a los jesuitas, ya que aparece un jesuita en llamas, flanqueado por dos grifos. Es un montaje de coleccionista, con lo cual los azulejos no tienen nada que ver uno con otro. Los cogió de diferentes procedencias y los mezcló. Allí podéis ver, por ejemplo, que la mayor parte de las tiras no corresponden, ¿no? Y algunas son de esquina y demás, ¿no? ¿Y aquí? Pasamos a la serie de helechos o golondrinas. Esta serie oriental inspirada en la porcelana Mink, y sin ninguna duda intentamos copiar la porcelana, pero lo que hacemos es copiar solo los motivos. Es interesante porque ahí ponemos una jarra muy pequeña, ¿la ves? Una jarrita de fraile, dos jarras de fraile, que veamos la diferencia entre una y otra, una botella de aceite, tiene la encima, había aceite y vinagre, imitaban también a las formas que venían de China. Famosa serie que se hizo también para el Escorial, allí tenemos uno de los botes del Escorial, de botamen de farmacia, con el escudo del Escorial en la parte de arriba, que es el de la parrilla de San Lorenzo, y el león de San Jerónimo. Y luego estas que son las que llamamos igual, que imitan también a los jaspes, que se hicieron también en botámenes de farmacia. Dos piezas que imitan a las producciones italianas de azul sobre azul. Estas concretamente pueden ser de Hernando de Loaiza, que fue el famoso que lo hizo aquí en Talavera. Y dos piezas, creo que singulares esta, que también puede ser de él, de Hernando de Loaiza, así de 1571. Muy estructurada. Hemos puesto un guiño también a la época con dos escudos de la familia del cardenal Mendoza, uno completo y otro despiezado. Fíjate tú qué evolución estamos viendo, ¿no? de la cerámica en Talavera, con el paso del tiempo, en estas exposiciones que habéis querido recrear, ¿no? Cómo fue evolucionando, ¿no? Según pasaban los años. Es que, para que nos hagamos una idea un poco de por qué tuvo esa importancia, era necesario mostrar una serie de piezas que tengan una calidad excepcional. Porque muchas de las piezas que se exponen, sinceramente, en azulejería, la mayor parte de ellas no se han visto. Claro, eso te iba a decir que esta es una oportunidad única, esta exposición, para ver alguna de las piezas. Se han limpiado o acondicionado para poder ser expuestas. Un conjunto de 3 paneles devocionales, posiblemente, incluso puede que sea de algún zócalo o incluso algún altar, no sabemos la procedencia. Uno es la imposición a la casulla de San Ildefonso, de la que te matan Toledano. La coronación de la Virgen, no es un tema muy habitual. No. Y tenemos un San Sebastián. Un San Sebastián. Acompañado, lógicamente, de 3 magníficas columnas con grutescos en la parte de abajo, que son las que acompañaban y separaban los diferentes paneles de azulejería. Y para poner el broche al recorrido, 3 piezas singulares: la Virgen María y San Juan en la azulejería de un retablo en el que se aprecia perfectamente el reflejo del Renacimiento. Para los curiosos, fíjense en que están mal montadas, algunos azulejos no coinciden, se desmontaron muy mal en la época y se pudieron haber perdido. No acaban aquí las sorpresas. Segunda pieza que hemos sacado un poco de lo que sería el discurso de la vitrina, ¿no? Y el orden, aunque es más tardía, el final del 17, principio del 18, es una orza de gran tamaño con mucha dificultad técnica en lo que respecta a hacerla en barro, a vidriarla, cocerla. Tiene aplicaciones a molde, como veis todos los mascarones,
y tiene fallos de horno. Sí, ¿veis? Ahí se pueden apreciar, sí, es sí, verdad. falta vidriado, Sí. la boca se les fue, Sí. es decir, bueno, pero sobre todo porque queremos terminar un poco con los jesuitas, ya que Sí. tenemos un escudo de jesuita, creo que bastante importante, decorado. Sí. Solo el escudo jesuita sobre una pieza en blanco, posiblemente de una farmacia, Sí. una botica de la época. Y a nosotros nos ha llamado la atención, Domingo, al volver aquí al Museo Ruiz de Luna, que esta escultura ya estaba la vez anterior que visitamos el museo. Sí, bueno, esta escultura, como sabéis, apareció en la calle San Clemente, en una excavación arqueológica, es un Hércules, ¿no? Sí. Y bueno, pues pensamos que estaba en su casa y que por qué volverle a una vitrina, a un sitio que se le viese peor, ¿no? Entonces decidimos integrarle dentro de esta exposición. Sí. Y qué mejor forma de integrarle que justamente con el libro de la historia de España de Mariana, Claro. en el cual él hace una gran mención, vamos... Sí, porque además es el libro más popular, ¿verdad? Claro, es el del más famoso padre Juan de del padre Mariana. Juan de Mariana, que fue la historia de España. Entonces lo hemos recreado, es uno de sus libros de mediados del siglo XIX de la historia de España, con el grabado de Hércules Sí. y con un texto sobre Hércules, que además está relacionado con Mariana y el culto a Hércules en Talavera. Un guiño a Talavera para cerrar la exposición, un viaje fascinante a una época de esplendor que coincidió con el nacimiento y auge de las lozas talaveranas, porque aquí la cerámica no es sino un pretexto para recorrer la vida y obra del gran pensador que fue el padre Juan de Mariana, una invitación para adentrarse en la vida cotidiana de su época. No la desaprovechen.